que yo tu plan yo no pueda ver, yo no necesito ver. Hola, buenas tardes, les saludamos en el amor de Cristo. Estamos contentos de estar una vez más en nuestro programa. Volviendo a las raíces de la fe. Este es un programa que Dios nos ha dado este espacio, nos ha dado esta instancia y agradecemos a la radio por esta oportunidad. Y bueno, contento de poder estar compartiendo una vez más temas tan interesantes. En el día de hoy va a ser un tema tan interesante como los dos programas anteriores. Este es nuestro tercer programa. Así que saludamos a toda la audiencia, a aquellos hermanos que siguen en sintonía, porque recordemos, es nuestra radio cristiana, una radio que Dios ha puesto, ¿no es cierto?, en el aire para Chile. Entonces, saludamos a todos los auditores cristianos, aquellos amigos que nos sintonizan, y comentándoles que vamos a hablar un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre el feminismo, este tema que está en la palestra de la agenda nacional. Así que yo saludo a nuestro pastor, César Mosquera. Dios le bendiga a mi hermana Angélica y mi hermana Rosa, y a todos los auditores que nos están escuchando nuestro programa Volviendo a las Raíces de la Fe. Como decía mi hermana Angélica, nos comentaba acerca de este tema que vamos a tocar hoy día, acerca del feminismo, que es un tema que estuvimos hablando la semana pasada y que sin duda es un tema importante, y vamos a verlo desde una perspectiva cristiana. Amén. Amén, así va a ser, pastor. Y bueno, lo importante aquí que este tema, como cristianos tenemos que alzar la voz nosotros para decir qué dice el Señor con todo esto que está aconteciendo. Nosotros tenemos que tener una opinión importante sobre este tema, no podemos estar ajenos. Y le damos la bienvenida a mi hermana Rosita, nos va a saludar, y al instante también hermana Rosita nos lleva una oración para comenzar. Yo le doy gracias al Señor por estar en esta radio, porque no es primera vez que estoy. Amén. Que el Señor nos bendiga cada día más y podamos estar mirando el blanco que es Cristo, nada más. Amén. Vamos a orar en el nombre del Señor. Amén. Bendito buen Padre eterno, celestial, amado Jesús. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor amado eterno. Sabemos que usted está en medio nuestro, Señor amado. Señor. Usted prepare este culto, Señor amado Jesús bendito. Prepare la alabanza, Señor amado eterno. La palabra, Señor amado, porque necesitamos de usted, Señor amado eterno. Porque sabemos, sin usted no somos nada, Señor amado Jesús bendito. Gracias te doy, Padre amado, por llegar esta tarde a este lugar, Señor, Señor amado. Señor, he estado muchas veces en este lugar y te doy gracias porque es una bendición muy linda, muy grande, Señor amado, porque hay muchas personas que desean escuchar una palabra, Señor amado. Te pido una bendición para todo tu pueblo, Señor, nuestro Chile, Señor amado eterno. Ahora, Padre bendito, confirma esta oración, Padre bendito, porque es suya, nada más que es suya, Señor amado. Usa nuestros labios, Señor amado eterno, porque sin usted no somos nada, Señor amado. Amén. Jesús. Ahora te pido una gran bendición para este lugar, Señor amado, para mi pastor, Señor, para mi hermana Angélica y para la radio, Señor amado. Amén. Gracias te doy, Padre amado. Ahora confirma en el nombre de Jesús, por Cristo nuestro bendito y buen Salvador. Amén, amén. Amén. Gracias, Amén. Señor. Vamos a ir a una alabanza. Amén. Recordándole a nuestros hermanos que tenemos música en vivo. Amén. ¿No es cierto? Nuestras alabanzas, Gracias, alabanzas Señor. que también nuestro pastor compone. Amén. Para glorificar el nombre de Dios. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Vamos a cantar en esta oportunidad. No es una alabanza nuestra, pero es una alabanza muy hermosa que toca el pueblo cristiano, que se llama Ya se oye el shofar. Amén. Y es una alabanza que nosotros también tocamos en nuestra iglesia y esperamos que sea de mucha bendición. Amén. Y ya se oye el shofar, en los cielos se oirá, a su amada él está llamando. Y ya se oye el shofar, en los cielos se oirá, a su amada él está llamando.
está llamando. Ya se oye el shofar, en los cielos se oirá, a su amada él está llamando. Ven, 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 ven Señor, ven, 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 ven Señor, esperándote está tu novia. Ven, 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 ven Señor, ven, 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 ven Señor, esperándote está tu novia. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en ti, está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en ti, está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Purificado, cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que llenará de risa y mi lengua de alabanza. Entonces dirá a las naciones, grandes cosas hizo el Señor. Y mi boca llenará de risa y mi lengua de alabanza. Entonces dirá a las naciones, grandes cosas hizo el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia, así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Yo cantaré, yo danzaré, en su presencia me gozaré y le daré toda la gloria. Ante su trono yo me gozaré, yo cantaré, yo danzaré, en su presencia me gozaré y le daré toda la gloria. Ante su trono yo me postraré. Santo, 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 Señor, santo, 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 Así nos gozamos con esta alabanza, así nos alegramos porque Él nos ha hecho libres. Así dice esta alabanza. Bueno, vamos a comenzar con el tema. El tema de hoy es el feminismo. Así que así vamos a comenzar
explicando un poquito, me dicen que acerque el micrófono, vamos a explicar un poquito en qué consiste el feminismo, ¿no es cierto? El feminismo es un movimiento que dice que la mujer está siendo sujeta a opresión y ha buscado durante años eliminar esta violencia que existe entre mujeres y hombres. Amén. Bueno, dice que han tenido solamente derecho los varones y no las mujeres. Y se habla de desigualdad, ¿no es cierto? Esto es por año, Pastor César, en donde se habla de desigualdad, la cual ha habido. Desigualdad laboral, ¿no es cierto? Donde las mujeres antiguamente no podían votar, no tenían ese derecho a sufragar. Y bueno, ¿qué nos puede decir, Pastor, para apoyar en este tema? Un poco también para hacer memoria de lo que hemos ya conversado, para los hermanos oyentes, recordar que estamos también en vivo por el Facebook de Radio Tu Encuentro, ahí nos pueden ver, también nos pueden escuchar. Entonces, sobre lo que hemos hablado, para resumir un poco, y nosotros como cristianos, mi hermana Rosa, mi hermana Angélica, no en ninguna medida nos vamos a oponer a los derechos que puedan tener las mujeres, ¿cierto? Así es, sobre todo la mujer cristiana. El tema aquí es que nosotros tenemos que ver todo esto desde la perspectiva bíblica, desde la mirada bíblica. Y en ese sentido, ¿cuál es el problema de esta sociedad o de estos movimientos, que son movimientos extremos, que ellos están en una constante lucha? Así es movimiento feminista o mujer que lucha por entre comillas, derechos, pero en oposición al hombre, como en contra del hombre. Y es cierto lo que usted, mi hermana, comentaba, y a través de la historia hemos visto que la mujer sí ha sufrido abuso, opresión y ha sufrido injusticias de parte de algunos hombres, pero no de todos los hombres. Y no por eso algunos vamos a tener que oponernos a todos los hombres y irnos al otro extremo. Porque en un principio estos movimientos surgen de a lo mejor luchas justas, en el sentido que la mujer quería votar. Eso era como en el principio esos fundamentos de lucha que ellas tenían, como para que votaran, o para a lo mejor no ser esclavizada, no ser tan violentada, o que no las traten tan mal, y eso nos parece justo. Pero ya cuando estos movimientos de la tercera ola, estos movimientos feministas que hemos estado hablando, de estas marchas estudiantiles, las marchas feministas, ¿cierto?, la equidad de género, la ideología de género, y todo esto que destruye finalmente a la familia, entonces el problema es que se llevan a un extremo, y ya no incluyen esos supuestos derechos, sino que ya empiezan a incluir el supuesto derecho al aborto. Entonces una liberación sexual también, claro, una liberación sexual en la mujer sexual, en el sentido de que ya ser lesbiana da lo mismo, ser homosexual da lo mismo. Entonces, si nosotros vamos al fondo de este tema, porque aquí en donde los cristianos tenemos que estar informados y que no nos dejemos engañar, que detrás de estos movimientos, detrás de estas luchas que se ven ante la opinión pública como buenas, existen movimientos LGBTI, que son movimientos homosexuales, existen, me refiero a los que lideran estos grupos, justamente. Existen sectores comunistas de izquierda que motivan a los jóvenes que entran a la universidad, quizás con a lo mejor con una búsqueda espiritual, con una búsqueda a lo mejor que los padres han sido abandonados por sus padres, a lo mejor jóvenes reprimidos, o buscando un horizonte, y le meten toda esta idea, toda esta ideología extrema de odio, ¿cierto?, de odio a la autoridad, de odio al hombre, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que darnos cuenta quién está detrás de esto, y como yo les decía, son movimientos LGBTI y movimientos de extrema izquierda. Entonces toman algo que a lo mejor parece bueno, pero lo llevan a un extremo y lo llevan a una lucha política más que todo. Así es. Bueno, es importante ese tema del movimiento liberal que hoy se está dando, pero sabe que antes de hablar eso vamos a hablar un poquito más atrás, desde cuándo se comienzan a levantar estos movimientos feministas, porque esto viene de siglos atrás, ¿no es cierto?, de años atrás. Bueno, aquí también tiene que ver en parte mi hermana Rosita, porque mire, dice que estamos hablando de este movimiento, cómo nace este movimiento de las mujeres, para, ¿no es cierto?, tener estos derechos que también tienen los hombres o el varón, la desigualdad laboral.
Por ejemplo, la desigualdad laboral que había entre hombres y mujeres, ellas estudian las mismas carreras, estudian en las mismas universidades, pero el sueldo o su remuneración no es la misma. Entonces ahí ya hay una desigualdad, ¿no es cierto? Estamos hablando antes que salgan todos estos movimientos que están hoy en día, tampoco podían ascender. O sea, no se podía llegar a la gerencia una mujer. En ese caso tenía que ser solo el varón. También tenemos otro donde los liceos industriales específicamente no permitían a mujeres que estudiaran ciertas carreras que solamente correspondían a los varones. Entonces, por otro lado, que es lo que me pasó a mí en un tiempo en mi trabajo, en mi primer trabajo, se le exigía un test de embarazo a una mujer antes de entrar a un trabajo. Si la mujer estaba embarazada, inmediatamente no se le daba el test. Era rechazada. Y también, por otro lado, en el tiempo que yo me casé y entré a un trabajo y me exigieron el test de embarazo, y por otro lado también me preguntaban en cuánto tiempo más iba a tener hijos. Entonces había como cierto temor en donde uno no podía decir luego. Si había un matrimonio recién casado, era obvio que tenía que tener, por consecuencia, iba a venir un hijo. Entonces nos colocaban ciertas reglas que también, y ahí estaba el derecho de la mujer. O sea, si yo estaba embarazada no podía, o bien también me ocurrió que estaba embarazada y tenía un contrato de 2 meses para luego hacerme un contrato con más tiempo y tampoco se me hizo. Entonces ya había una pena porque se me estaba quitando el derecho a trabajar. Bueno, eso es lo que podemos hablar, los movimientos que antes existían, en donde realmente se tenían que exigir esos derechos, antes que nacieran todos estos movimientos liberales que vemos hoy en día. Claro, ¿sí? Como usted decía, mi hermana, muchas mujeres, usted sufrió eso y quizás muchas hermanas también han sufrido estas situaciones, pero el normal de la gente, y bueno, y sobre todo nosotros como cristianos, decimos, pucha, esto es una injusticia, se lo dejamos a Dios, pero no hacemos mayor alarde de eso. Exacto. Sin embargo, aquí hay estas mujeres que toman estas banderas de lucha y lo llevan a un extremo, pero empiezan a incluir otras cosas. O sea, Exacto. como que luchan, dicen como a la opinión pública, vamos a luchar por esto, pero en el fondo a poquito van introduciendo ideologías, Claro que ideologías de liberación sexual, como usted bien decía, y ideologías como ahora aprobamos el aborto, o sea, que usted aprueba eso y como que aprueba todo ese paquete. ¿Me entiende? Porque ahí van varias mujeres que a lo mejor van con buenas intenciones, Sí. así por defender a la mujer, que no haya violencia contra ella, que nosotros estamos de acuerdo con eso, pero cuando ya llegan al escenario, porque siempre hay un escenario, Sí. hacen un show y ahí empiezan los discursos, y en esos discursos ahí empiezan por una cosa, empiezan a hablar por A, por decir, y Exacto. terminan en Z. Justamente. Y ahí empiezan a meter todo Yéndose a los extremos. Claro. Entonces, que y ahí sí. es cosa de haber visto, como hemos hablado anteriormente, las imágenes que salieron en televisión de mujeres que se desnudaron, Sí. decían, no me piropeen, respétenme, pero por el otro lado mostraban sus partes íntimas. Entonces hay una contradicción, porque ellas mismas se denigran, porque sabemos que el normal de la gente, y Dios estableció eso, porque en Edén Sí. hay un grado de vergüenza cuando todos pecamos. Así Y es. todos por eso nos cubrimos y nos tapamos, porque hay pecado en nosotros, y ya no es correcto andar desnudos por la calle como era en el Edén. Así Entonces ahora estar desnudo ya es una ofensa, pero todos estos movimientos normalizan todo eso y se llevan a extremos. Entonces, Exacto. por ejemplo, yo después de la marcha, ¿cuáles eran los extremos? Se disfrazaron de monjas. Claro. Rayaron una estatua que para los amigos católicos era importante, Así para es. nosotros no, Sí. pero para ellos tenía una importancia. Sí. Pusieron rayados con spray, muerta al macho, o sea, muerta al hombre, y todos los hombres son violadores y todos los hombres son malos. Entonces ahí vemos, como yo les decía, hay líderes que son lesbianas, y usted Sí. lo pudo ver en las imágenes, como muchas habían que son Sí, lesbianas. hay un punto, pastor, porque primero el ministerio se muestra como ministerio para la mujer, o movimiento para la mujer, o de la mujer, pero nuevamente ahí luego se le agrega y equidad de género. Exactamente. ¿Y qué pasa ahí? Que esta equidad de género también viene respaldada con un eslogan que dice educando a las nuevas generaciones, y ese es el peligro, porque nosotros como cristianos tenemos que educar a la comunidad, tenemos que saber educar todo bíblicamente. Es de ahí, dice a las nuevas generaciones son todas las adolescentes, las universitarias, por eso va enfocada a ellas.
Yo quería leer, mi hermana, Sí. Génesis, que es importante remarcar esto porque Dios pensó al hombre y a la mujer como iguales en dignidad. Hemos hablado en las Amén. semanas anteriores que Sí, somos iguales en dignidad, en espiritualidad, pero diferentes en muchas otras cosas. Entonces las diferencias no nos separan, sino que nos deben unir. Porque Amén. el hombre es diferente y se complementa con la mujer. Entonces voy a leer Génesis capítulo 1, el versículo 26 y el 27 y el 28. Dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Eso es importante. Amén. Porque Sí. ahí los pone en igualdad exacto. ante Dios, ¿cierto? Es el diseño de familia que Dios construyó. Tienen un mismo espíritu, Sí. tienen ambos la semejanza de Dios. Claro. Entonces Dios los puso en iguales, varón y hembra los creó. Cuando dice voy a poner ayuda idónea, te voy a sacar una costilla, le dice a Adán, es para estar al lado, una ayuda idónea, Así es una es. ayuda, no es Sí. alguien que está debajo. Eso es lo que la mujer cristiana debe entender, y lo que las mujeres que no son cristianas deben entender, que el hombre no está por sobre la mujer, sino que Dios lo hizo como iguales, pero en espiritualidad. Hay otras cosas que sí somos diferentes. Y dice que los bendijo y Dios les dijo: fructificados, multiplicados, llenad la tierra, sométanla, ejerzan potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le ha dado una misión, ¿cierto? Una autoridad. Y Dios los bendijo, porque ahí está la institución también del matrimonio. Entonces Dios les dijo que tengan hijos y llenar la tierra. Hay una bendición. Cuando hay un verdadero amor entre el hombre y la mujer, hay una bendición. Entonces estos movimientos ante Dios no son válidos porque motivan la separación, Así es. motivan el odio, Sí. la separación y la división. Y Dios quiere la unión y el amor. Amén. Así es. Hermana Porque Rosita. no podemos estar separados como cristianos que somos, Amén. la mujer, tanto el hombre y la mujer, tenemos que estar unidos, ¿no es cierto? Amén. No, y esto lo llama el enojo, Así es. la discordia, Sí. y no es correcto. Ujú. Por eso que Dios nos ayude, Amén. Quiere que nos que nos ayude. respetemos. Así Respeten, es, claro. Señor. Sí, porque el respeto primero, ¿no es cierto? Claro. Yo lo miro así como persona de más edad, anciana uno, y estamos unos para estar preparada, como la palabra lo enseñaba el miércoles. Como anciana tenemos que estar preparados para los nietos, Así es. Amén. para nuestros Amén. vecinos, Ujú. para diferentes jóvenes, señoritas, porque siempre está aprendiendo. Yo no, siempre digo, uno nunca termina de aprender mientras estemos en este caminar del Evangelio. Amén. Amén. Mientras estemos firmes y mirando al blanco que es Cristo, tenemos que estar aprendiendo y alimentándolos por su palabra. Amén. Y eso es todo, mi hermano. Amén, pastor. Mire, voy a seguir un poquito para... hay varios puntos Sí, que son súper importantes. Mire, Importante. la mujer dice que siempre cayó el maltrato. Siempre lo cayó, lo ocultó, se postergó y nunca lo confrontó. Y probablemente esta generación quiere hacer eso hoy día alzándolo, pero no de una forma correcta. Con Entonces, odio, con rabia. exacto, yéndose contra el hombre, contra Como el varón. como una venganza, como de todo el daño que han Justamente. vivido, y como que ahora lo impulsa, pero con una venganza, con un odio. Exacto, mire, dice, aquí también hay otro punto que usted decía adelante, la mujer cristiana, si bien es cierto, ella perdona, hay situaciones que perdona, pero la mujer natural, la mujer creada por Dios, la natural, que no recibió a Cristo, se llena de rabia, Sí. se llena de rabia. Y bueno, antes de hablar de estos movimientos, porque vamos a ver varios puntos de estos movimientos generales, pero por muchos años la mujer cayó en maltrato. Y aquí la hermana Rosita me va a apoyar, porque hay una mujer que viene de otra generación, Claro. ¿cierto? Entonces nunca confrontó, por miedo, por vergüenza, por muchas otras razones Por también. miedo, porque hermana Angélica también pasa lo siguiente, que uno teniendo los niños tan pequeños, mis hijos Sí, tan señor. pequeños, porque yo años pues le sirvo al Señor, más de 40 años. Yo aguanté mucho, hermana, pero seguí adelante, porque digo yo, ¿dónde estoy mejor? Aquí, en este caminar del Evangelio, el mejor camino que y eso me ha enseñado mucho, hermana,
¿ah? Así Porque he aprendido muchas veces uno en otra parte, en otra iglesia, pues año hermana, pero ahora estoy aprendiendo más, el Señor me ha iluminado bastante, ¿ah? Y yo le doy gracias al Señor porque estoy aprendiendo, porque el Señor dice que los prepara para estar en diferentes lugares hablando de los temas que estamos hablando ahora, estamos conversando, es conveniente porque tenemos que estar unidos. ¿Sabe que, mi hermana, para complementar un poco que Sí. dijo en Primera de Pedro, capítulo 3, que qué sucedía antes en la iglesia y también en la iglesia católica, que mayormente la gente chilena es católica, decía o se basaba en Primera de Pedro, capítulo 3, dice: asimismo vosotras mujeres está sujeto a vuestro marido, que es lo que predicamos la semana pasada. Sí. Es una verdad. Pero predicaban la otra parte, que está más abajito, en el versículo 7 del capítulo 3 de Primera de Pedro, donde dice: vosotros maridos igualmente vivís con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Entonces Amén. hay una orden Exacto. para la mujer, pero también para el hombre. Entonces Claro se que sí. enfatizaba solo para la mujer, y el Así hombre es. podía hacer lo que fuera, o sea, podía maltratarla, podía Justamente. insultarla, podía ser infiel, podía hacer muchas cosas, pero la mujer tenía que estar sujeta al hombre. Así ¿Me es, entiende? pastor, claro que sí. Y muchas mujeres, pastor, hemos permitido que se nos da dignidad, honra. Pero ¿por qué hemos permitido? Por falta de enseñanza, ¿no es cierto? Por falta de conocimiento. En la iglesia, por falta de conocimiento bíblico. Y afuera, recordemos que también, mire, antiguamente la mujer criaba a su hijo, los prácticamente sola, como le ocurrió a mi hermana Rosa. 9 hijos, 7 hijos, llegaba el macho del hogar, colocaba los pies sobre la mesa y esperaba que lo atendieran. Entonces ahí la mujer se guardaba todo eso y era mirada de una forma inferior. Entonces, ¿qué ocurre? Que de esta forma nosotros también se nos enseñó de que el varón era el que mandaba, había que atenderlo, había que servirlo, pero también el varón no fue bien enseñado, ¿no es cierto? Ni también en las iglesias tampoco fue enseñado que la mujer tiene que tener su dignidad y respetarse, es un mutuo respeto. Hay una palabra clave que la usó usted recién y mi hermana Rosa, y lo dice la palabra, Sí. es respeto. Amén. O sea, si nosotros Así como es. padres, tanto mamá como papá, enseñáramos el respeto a nuestro hijo por las autoridades, ya sea por carabineros, ya sea Eso. por los políticos, ya sea por los pastores, por los profesores, todos son autoridades, ¿cierto? Y por los padres, ¿cierto? Respeto por el anciano, hoy día no se respeta al anciano, en la micro los jóvenes no le dan el asiento a los ancianos, al final se ha perdido el respeto a la autoridad. Entonces, si nosotros basáramos toda nuestra enseñanza como padre a nuestro hijo del respeto, no habría bullying, no habría falta de respeto a la mujer no le faltaría el respeto al hombre, y así viviríamos en una sociedad mejor. Y Dios nos llama, o sea, Él dice: no le hagas a los demás, no te quisieras que te hagan a ti, lo dice Así es. Jesucristo. Entonces es importante el respeto. Así es, pastor. Mire, yo voy a leer lo que ocurría generalmente en la iglesia. Vamos a ir un poquito a la iglesia. Todo como que se espiritualizaba. No era espiritual, se espiritualizaba, que es distinto. Porque la mujer era engañada, a veces por el hombre, y la esposa se engañaba por su esposo, ella lo perdonaba, ella comentaba en la iglesia este engaño, en la iglesia se le decía que lo perdonara, que tenía que perdonar, o sea que, bueno, perdonar está bien, que orara por él para que el varón reaccionara, ¿no es cierto? Pero este hombre llegaba a pedir perdón, se le perdonaba y nuevamente hacía lo mismo. Pero ¿qué ocurría aquí? Que ella no confrontaba poniendo límites. Eso es lo que no se le enseñó. A lo mejor ella oró, y claro, pero poner las reglas, poner las normas, decir aquí en mi casa se respeta, tiene que haber una integridad, tiene que haber una dignidad, y eso depende de nosotros. Por eso, pastor, esto se tiene que enfocar, como dice en el Estado hoy en día, dice que estamos educando a la nueva generación. ¿Y quién nos educa a nosotros? ¿Cómo educamos nuestra iglesia? ¿Cómo educa a nuestras jovencitas que están recién partiendo ya en el matrimonio y ir creciendo desde adolescentes? Primero todo, lo que estamos haciendo acá hoy día, hablando los temas, no Así es. ocultándolos, no siendo temas tabú, predicando en nuestras congregaciones. Esa es una de las soluciones, porque muchas veces, como dice usted, mi hermana Angélica, antes se tapaba esto. Me hizo recordar una situación de que una vez ocurrió en una iglesia donde yo pertenecía cuando era más joven.
donde hubo una situación de adulterio y la esposa afectada con toda esta situación porque el hombre fue infiel, un hombre que tenía cargo en la iglesia y todo, y fue a hablar con el pastor y el pastor no le dio crédito a la esposa y prácticamente le pidió evidencias, pruebas, casi que le trajera fotos. Eso ocurría siempre. Entonces, ¿de qué manera una mujer va a traer una foto de una relación extramarital? Eso es muy difícil de hacer. Entonces eso da, de alguna forma, da una discriminación a la mujer porque no se le creía y el hombre tampoco se le corrigió. Así es. Y esto era un secreto a voz. Entonces esas situaciones no pueden pasar en una iglesia. O sea, el pastor está llamado a corregir. Dice la palabra de Dios que somos llamados a corregir, a enseñar, ¿cierto? La Biblia es útil para enseñar, para redarguir, y la Biblia o la verdadera iglesia es la iglesia que también disciplina, y la disciplina es parte del amor de Cristo, es parte del amor de Dios. Entonces cuando nosotros disciplinamos a alguien que ha caído en pecado, lo hacemos por amor. Entonces muchas veces hoy día los pastores, los líderes, por no, digamos, por tratar de quedar bien con todo, no disciplinan. Así es. Entonces, eso es Pero, ¿sabe, pastor, que las mujeres, digamos toda persona, los padres con los hijos, el esposo con la esposa, el esposo hacia la esposa y viceversa, tenemos que confrontar una actitud de pecado. Claro. O sea, Dios nos llama a eso. Exactamente. Y no guardarlo, no inmediatamente. O sea, la mujer sabia confronta una situación que está mal. Así es. Entonces, si el esposo está en pecado, tiene el deber de llamarlo y poner sus reglas, porque ella en amor se entrega, o viceversa, ¿no es cierto? Viceversa. Entonces, lo importante es confrontar antes de tiempo, antes que vengan después un montón de consecuencias que no van a ser buenas para la familia ni para los hijos. Exactamente. Bueno, y Dios está dispuesto a, como Dios nos perdona a nosotros. O sea, cuando nosotros cometemos un pecado, vamos a las plantas de Dios y tenemos que pedir perdón, tenemos que hablar con Dios y Él nos perdona y nos restaura. Pero tiene que haber esa confrontación de Dios que nos confronta con su palabra y nos limpia. Nosotros nos sentimos mal, nos sentimos entristecidos. El Espíritu Santo hace una obra en nosotros, pero tenemos que vernos confrontados ante el pecado y decir, estoy pecando, tengo que cambiar, algo tiene que pasar. Entonces lo mismo, si una mujer está siendo violentada de manera verbal, puede ser, o de manera física, eso no puede ser. O sea, menos en una iglesia, menos en un matrimonio cristiano. Los gritos, ¿cierto? La violencia, no puede existir. Aquí, pastor, por ejemplo, recalca mucho con estas luchas que el feminismo, que dice que cómo se nos enseñaba en el mundo, cómo se nos enseñaba hasta el día de hoy. El hombre es picaflor, pero se le va a quitar. O sea, me caso con él, sigue siendo picaflor como era antes, pero total se le va a quitar. Es el consejo que uno recibe, lo recibe de afuera. Después dice, al hombre le gusta el trago y los amigos, pero déjenlo solito porque se le va a quitar, él solito va a reaccionar. Y por otro lado, la mujer decía, él me ama, yo lo amo, pero lo único malo que tiene es que me golpea. Eran cosas que se nos enseñaban. Por ejemplo, en el caso mío, pastor, se me enseñó que yo tenía que poner las riendas ahí. No, tú tienes que mandar. No dejes que tú mandas. Así se me enseñó así. Quizás con una buena intención, pero en el fondo no fue bueno. No fue bueno para llevar mi matrimonio a cabo adelante, como Dios permite que sea. Y ese es un error en muchos matrimonios jóvenes también, porque cuando uno se casa, la Biblia lo dice y nosotros lo hemos enseñado en nuestra iglesia, que el sometimiento del Señor, cuando dice someteos o sométanse unos a otros, pero esto no es solo las mujeres a los hombres, porque a veces se aplica solo a la mujer, tiene que someterse al hombre, pero no es así. El hombre también puede someterse a la mujer, el hombre se puede someter a un joven que tiene la razón, el hombre se puede someter a un hijo cuando él tiene la razón, el hombre, aunque sea casado, si el padre, que a lo mejor tiene mucho más edad y aunque no viva con ellos, puede dar un consejo. Claro. Y que no se malentienda, porque es un sometimiento en respeto y en amor. Claro, cuando la Biblia habla de sometimiento, es un sometimiento voluntario, por amor, con bondad, con ternura. No es un autoritarismo, no es con violencia, no es con maldad, sino que es un sometimiento en amor, voluntario. Es como cuando nosotros decimos, Señor, yo te entrego mi ser, te entrego mi voluntad, yo me someto a ti, y sabemos que podemos vivir en paz con Dios.
porque Él nos regala amor, nos da su abrazo. Sí. Lo mismo acá, cuando la mujer busca someterse al hombre, lo hace como para protegerse, se Así siente es, protegida, ¿cierto? Es lo mismo. Entonces, si el hombre a lo mejor tiene una pena, también puede refugiarse, llorar con su esposa o contarle sus problemas, porque finalmente son amigos. En un matrimonio me refiero, ¿cierto? Sí. Entonces, todas estas luchas, ya sea el machismo o ya sea el feminismo, y sobre todo cuando son tan extremos, lo único que hacen es separarnos. Pero lo que Dios quiere es unidad. Nos quiere Así unir. es. Mire, antes también en nuestros trabajos decíamos, no, es que mi esposo, o se comentaba, no, el esposo de mi cuñada, el esposo de mi hermana, era carretero, era fiestero, era bueno para los amigos, pero se casó y se le quitó. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Es porque se le colocó reglas a esa persona, se le colocaron reglas y normas, y él las tomó. ¿No? Y no las dejó pasar. ¿Y qué pasa? Que a veces el hombre en el machismo, mi hermana Rosa, usted me va a complementar igual, Sí. Supongamos, yo como hombre, pongámosle, hoy día llego a la casa y no está mi esposa porque tuvo que salir o tuvo que hacer un trámite. Y yo si me hago, no sé, unos huevitos o me hago una taza de café, no voy a dejar de ser hombre por servirme. Y hay hombres que esperan que les sirvan Así es. y no lo hacen. De repente Sí. la mujer puede estar enferma, o puede el hombre también tomar una escoba o lavar la loza de repente, y eso no nos va a hacer menos hombres. Eso es parte del machismo, ¿no? Así es, hermana Rosita. Aquí yo estoy de acuerdo con mi pastor porque mi esposo es muy machista. Bueno, me casé con un hombre mundano. Nunca se me dijo, hija, busca adentro, hija, no busqué afuera. Busqué afuera, po, y tengo las consecuencias desde ahora. Pero le doy gracias al Señor porque siempre me he aferrado al Señor. Amén. Nunca me he apartado del Señor. Los años que tengo, casi siendo muy jovencita, el Señor me llamó, pero ahí estoy más firme que nunca. Crié a mis hijos sola. Mi esposo me tuvo más de 40 años sola, yo sirviéndole al Señor. Es tema, decía el pastor, y me siento privilegiada por haber conocido al Señor. Amén. Hasta el día de hoy, hermana. Amén. Nunca él supo el aniversario de del matrimonio de los dos, porque somos casados. Y ahora que cumplimos 50 años, él se preocupó, pero dijo, ya cumplimos 50 años, pero por otra condición que él busca ahora. Pero bueno, yo estoy aprendiendo. Y yo fui muy humillada por mi esposo, pero nunca he dejado al Señor, hasta el día de hoy, porque estoy aprendiendo de mi pastor, que el Señor le da sabiduría. ¿Cuántos años yo le he servido al Señor, pero nunca se me enseñó? Nunca hablaron conmigo, nunca me dijeron nada, hija, esto y esto. Nada. Ahora, en 2 años, 3 años, más de 3 años, estoy aprendiendo mucho de las cosas del Señor, para poder dirigirme a otra persona que pasó lo mismo que yo. Amén. Amén. Amén, pastor. Dios le bendiga a mi hermana Rosa. Y un punto importante, y aprovechar de dar este consejo sobre todo a los maridos cristianos que nos puedan estar escuchando, o la esposa, las mujeres cristianas que estén casadas y que pueden también aconsejar a sus esposas, que la ayuden. O sea, Sí. Antes se decía, y está bien, es una parte de la verdad, que la mujer está dotada para ser la profesora de su hijo, para cuidarlo, para guiarlo. Tiene esa característica que Sí. Dios le dio, más que el hombre. Pero eso no significa que el hombre no pueda ayudar, que el hombre no pueda mudar a una guagua, que el hombre no pueda darle la leche, ¿cierto? A lo mejor porque el hombre trabaja afuera, claro, va a ser lo menos, Así es. pero no quiere decir que no lo pueda hacer. De vez en cuando, o cuando tenga el tiempo, Sí. puede tener esa amabilidad, ¿cierto? De tener esa iniciativa de barrer, de trapear, de lavar la loza, de cuidar a los hijos, de repente que la mujer tiene que salir o ir a la feria o comprar, y el hombre también puede quedarse con su hijo cuidando, Así es. ¿cierto? Entonces es una ayuda que el hombre tiene que hacer con la mujer. Entonces, de esa manera, ¿cómo demostramos también el amor de Cristo? Claro que sí, varón y hembra tenemos distintas capacidades, tenemos diferentes capacidades, pero sabe, hay mujeres que agarran la pala, ¿no es cierto?, hacen una mezcla porque tienen que hacerlo, no tienen otra alternativa, agarran un martillo y golpean, no tienen la fuerza que tiene el varón, pero también el varón, como decía el pastor, puede ayudar a mudar a una guaguita, probablemente no lo sabe hacer, pero va a aprender, Claro. y por amor lo va a hacer. Exactamente, no es que lo va a hacer
la mujer siempre lo va a hacer más perfecto porque ella está dotada con eso, pero sí tenemos que hacer el intento y podemos dejar ese machismo de lado, que Dios no le agrada tampoco el machismo. Exacto, tampoco. No. A Dios no le agrada ni el machismo ni el feminismo. Nosotros como cristianos nos proclamamos en contra del feminismo y del machismo, porque a nada bueno nos van a llevar. Y ya que estamos tocando el tema, o sea, ¿a qué nivel se llevan los extremos? Que dos comunas, Recoleta y Las Condes, han impulsado unos decretos en donde se multa a los hombres que piropean a una mujer. Claro, está bien cuando es un garabato, está bien cuando es una ofensa, una morbosidad, nosotros estamos de acuerdo en eso, cuando hay una persecución, que persiguen a una niña, Claro a una chiquilla, que la acosan, que le silban o le dicen obscenidades, claramente se puede multar, ¿cierto? Pero no en el caso particular como lo fue un caballero que le dijo un halago, ¿cierto? Que era inocente, no tenía un doble sentido, no tenía una morbosidad, y se le está intentando multar por alrededor de 250.000 pesos. Entonces ahí ya nos vamos a un extremo. Nosotros como cristianos obviamente no estamos diciendo vamos a piropear a las mujeres, porque tampoco los hombres casados tenemos ese derecho, no nos corresponde. Pero sí, por ejemplo, el hombre que es soltero, a lo mejor si quiere halagar a una mujer para conquistarla, pero con respeto, con educación, no es algo grave. Ahora, si esa mujer le molesta, puede pararle el carro, como se dice, Poner los límites, como decía, claro que sí. Pero no vamos a hacer una ley, ni vamos a ir a ese extremo. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado, porque cuando esas leyes, porque uno puede decir, ¿qué tiene que ver esto con el cristianismo? Esta misma ley a lo mejor se puede aplicar al cristiano que predica en contra del homosexualismo, que a alguien le puede molestar y se puede sentir ofendido, puede decir, a mí me molesta lo que dice ese pastor que está predicando en la calle, o ese hermano que está predicando en la calle. Y así vamos a llegar a coartar la libertad de las personas. Justamente. Entonces ahí es grave, porque las leyes están para allá, están impulsando. Como ocurre en España, pastor, como está ocurriendo. Hay leyes que están ahí y que están prácticamente complicando al varón, o sea, le están afectando a él. No, y lo otro, mi hermana, justo hoy día estaba leyendo que hay iglesias, así como un tema entre paréntesis, que no tiene que ver con lo que está hablando, pero en el fondo todo tiene que ver. Que la están multando por ruido molesto a iglesias, la están clausurando, la están multando. Entonces a poquito esto tiene que ver cómo se están impulsando leyes que quieren coartar la libertad de las personas. Entonces al final, como venía conversando con mi hermana Rosa, todo está al revés. La homosexualidad ahora es normal, la transexualidad es normal, que la mujer a lo mejor tenga aborto es normal, que quiera matar al hijo que tiene en el vientre es normal. Entonces todo está al revés, como dice Isaías, dice, a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Y estamos viviendo esos tiempos peligrosos. Estamos viviendo esos tiempos con todos estos movimientos ideológicos que se están levantando. ¿Y quiénes somos los responsables de levantar la voz? Solamente su palabra es lo válido. O sea, aquí está la escritura, nosotros como cristianos tenemos que alzar la voz y no estar ajeno a todo esto que está pasando. No, y lo otro, mi hermana, que estos movimientos también impulsan un quitar la feminidad de la mujer. Así es. Como lo hablábamos el otro día. Puede sonar chistoso para alguien que no escucha, pero mujeres que se están dejando crecer los pelos de la axila, se están cortando el pelo, como que se afean. Sí, es chistoso, pero está sucediendo. Claro. Eso es lo triste, que está sucediendo y se está viendo como normal. Claro, mujeres que se ahombran, por decirlo, que se afean. Entonces, aquí, como les decía, está metido el lesbianismo. De hecho, hay un grupo de mujeres en España que grabó un video en donde ellas dicen, yo soy feminista, dicen ellas, y odio tanto al hombre que ya rechazo al hombre, lo odio tanto que ahora prefiero ser lesbiana. Entonces aquí es todo un contrasentido, porque al final, ¿cómo van a tener hijos ellas? Adoptando, porque esa es la ley que quieren sacar, pero para adoptar tiene que tener relaciones sexuales un hombre con una mujer, entonces es anormal, ¿entiendes? Entonces es lamentable. ¿Y qué modelo de familia le están mostrando a las nuevas generaciones que vienen? Eso es lo más triste. Y lo peor es que las leyes, los gobiernos están impulsando esta ideología de género que busca confundir a los niños desde kinder en adelante. Entonces es muy grave, y como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Levantar la voz, como decía usted. Escuchaba un diputado, Leonidas, el diputado Leonidas, que es evangélico,
y él claramente dijo que él no está de acuerdo con lo que dijo el presidente Sebastián Piñera respecto de la ideología de género, ¿cierto? Sí. Porque hizo un reconocimiento a Daniela Vega Exacto. como mujer. Como mujer. Siendo Entonces, que no lo es. no es mujer, es Claro. un hombre. Entonces él fue valiente y está arriesgando una sanción en el Congreso por decir eso, pero Dios está con él. No Claro importa que que sí. todos los hombres estén en contra de él, Sí. pero Dios está con él porque él levantó la voz y fue valiente en ese Exacto. aspecto. Y nosotros también, todos los pastores que nos escuchan, los hermanos, no tengamos miedo. Tenemos que alzar la voz porque y Dios no- está no con callar. nosotros. Así que si nos llega una multa, una sanción, no importa porque lo hacemos por amor a Cristo. Entonces, en Claro. estos tiempos, dice la palabra, donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la Así gracia. es. Entonces, no importa que nos tilden de locos, de fanáticos, pero los valores de Cristo son estos. O sea, la mujer tiene un rol en la familia. Y si nos vamos al feminismo, rompemos ese rol. Así es. Si, por ejemplo, el hombre también tiene un rol, si nos vamos al machismo también estamos mal, porque los extremos son malos. Pero si Así le es. hacemos caso a la palabra de Dios que nos dice someteos uno a otro, o sea, la mujer someta En al amor. hombre, Así, en amor. pero el hombre también ame a la mujer, Justamente. o sea, que la respete, que la honre, porque aquí dice la palabra, vosotros maridos igualmente vivan con ella sabiamente, Sí. o sea, no ofendiéndola, no faltando el respeto, dándole el honor a la Exacto. mujer como vaso más frágil. Como Y que fue- someterse, pastores, es no hacer lo que yo quiero, no es mi voluntad. Exacto. Por eso es bien importante lo que dice usted. En el caso de los papás solos, las mamás solitas, que crían a sus hijos, también tiene que haber un sometimiento hacia el hijo. Porque mi hijo merece respeto, no es lo que yo quiero hacer mi vida como yo la quiero y dejo a mi hijo cuidando con su abuelita. No es así. Es un sometimiento en obediencia, pero como con respeto, pero porque voluntario, porque Es voluntario. yo la amo tanto a mi Exacto, mamá, por ejemplo. sí. Yo amo a mi mamá, yo me someto a ella por amor. Sí. Yo amo Y a mi estamos esposa, obedeciendo a Dios claro. y cumpliendo su palabra, Por que- ejemplo, en el caso mío, alguien puede decir, no, yo no, como hombre, yo no le hago caso a la mujer. Pero si esa mujer tiene la razón y me corrige y me dice, esto lo estás haciendo mal, yo tengo que someterme a eso. Sí. O sea, en obediencia, es decir, pensar, tiene la razón. Y si mi hijo, por ejemplo, yo lo reto por algo y después me doy cuenta que me equivoqué y mi hijo me dice, te equivocaste por eso, yo no importa que sea el papá, pero yo también puedo equivocarme y decir, no, sabes que tiene razón, me equivoqué, Así es. perdóname, qué sé yo. Ese es un sometimiento cuando yo soy humilde, yo soy manso, yo reconozco mis errores. También, y eso se debe dar en el marco del matrimonio, el respeto, el amor, la comunicación, el machismo fuera y el feminismo fuera. Así es. Son ideologías de hombres, en el Claro. fondo. Pastor, ¿qué le parece si vamos a una alabanza? ¿Sí? Vamos Ya a una estamos. alabanza. Estamos en el tope, se Nos nos hizo faltan como 10 cortito. minutos. Mire, Vamos a cantar una alabanza que cantamos en nuestra iglesia, que esta es una alabanza nuestra, que Amén. se llama Comunión, y donde hablamos de la unidad de Dios y que Él quiere la unidad en su iglesia. Dios es Trinidad, un solo Dios, en unidad. Dios trabaja en comunidad, perfecta unión. Dios es Trinidad. Dios es Trinidad, un solo Dios, en unidad. Dios trabaja en comunidad, perfecta unión. Y Él quiere que en su iglesia haya comunión, como el Padre y el Hijo son uno. Y Él quiere que en su iglesia haya comunión, para que todos vean su amor. Y Él quiere que en su iglesia haya comunión, como el Padre y el Hijo
Hijo son uno. Y Él quiere que en su iglesia haya comunión, para que todos vean su amor. Dios es Trinidad, un solo Dios en unidad. Dios trabaja en comunidad, perfecta unión. Y Él quiere que en su iglesia haya comunión, como el Padre y el Hijo son uno. Y Él quiere que en su iglesia haya comunión, para que todos vean su amor. Y Él quiere que en su iglesia haya comunión, como el Padre y el Hijo son uno. Y Él quiere que en su iglesia haya comunión, para que todos vean su amor, para que todos vean su amor, para que todos vean su amor. Amén, pastor. Vamos a ir como resumiendo lo que hemos hablado, y una cosa importante: ¿quién es responsable de proteger a la mujer? Sabe que nosotras mismas somos responsables. ¿Y de qué manera somos responsables de proteger nuestra dignidad y nuestra honra? Poniendo límites y respeto, y dando respeto. Amén. Amén, pastor. Solamente decir que Dios es amor, y Dios quiere que el hombre y la mujer se amen. Dios quiere que los hombres y las mujeres lleguemos a la comunión, a la unidad, no que estemos luchando unos con otros. Y ese es el mensaje del Señor: el amor, la salvación, que confiemos en Cristo. Si hay problemas matrimoniales, busquemos a Cristo, no busquemos una lucha entre uno y otro, sino que pongamos a Dios en el centro de nuestro matrimonio. Amén. Que Dios los bendiga. Amén. Recordarles que puedan ingresar a nuestro Facebook, Iglesia Ictus. Iglesia Ictus nos puede buscar en nuestro Facebook y nos puede acompañar el día sábado a las 5:30 de la tarde, 5:30 de la tarde, en Lirquén 7790, esquina Linares, Comuna La Granja. Lirquén 7790, Comuna La Granja, Iglesia Cristiana Tu Salvación. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos, y esperamos el próximo viernes estar con nuestro programa Volviendo a las Raíces de la Fe. Amén. Nos despedimos. Que Dios les Amén. bendiga. Bendición. Yo no necesito ver el final.